Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra. En esta ocasión voy a explicar lo referente a la detención por aplicación del 420 de la Ley CRIM, es decir, a la detención que se produce con relación al testigo que incomparece ante el llamamiento judicial. Antes de entrar en materia, he de señalar que el artículo 118 de la Constitución establece cuáles son las obligaciones de los ciudadanos con relación a la administración de justicia. Así, por ejemplo, establece naturalmente la obligación de todos los ciudadanos de cumplir y observar las resoluciones judiciales, incluidas las sentencias, naturalmente, y también a prestar la colaboración que se requiera por los jueces y tribunales durante el desarrollo del proceso. Con relación a estas obligaciones, podemos señalar las siguientes. En primer lugar, el ciudadano tiene la obligación de prestar servicio como jurado cuando fuese designado a ese fin, exceptuando naturalmente los supuestos de incompatibilidad, prohibición o excusa. En segundo lugar, tiene el deber de comunicar la comisión de un delito, exceptuando los casos que por relación familiar directa se está exceptuado de ello. Básicamente se trata de los familiares directos, padres, hijos, hermanos. En tercer lugar, hay una novedad en la Ley CRIM desde 2015 que establece el deber de colaborar en la investigación tecnológica de los delitos conforme establece el artículo 588 sexies C. Así, el citado artículo establece que la autoridad y agentes encargados de la investigación podrán requerir, ordenar a la persona que conozca del sistema informático que se está investigando que colabore a efectos de la investigación, pudiendo incluso llegar a incurrir en un delito, si no lo hace, de desobediencia. Cuarto y último lugar, que es la cuestión a la que se refiere este vídeo, esta lección, es la referida a la obligación de comparecer como testigo cuando se le llame a ese fin por un juzgado o un tribunal. Tengas en cuenta que el testigo no es parte en el proceso, el testigo es una persona que conoce de los hechos, objeto de investigación y en su caso de enjuiciamiento, de una forma casual, y su posición en el proceso será la de responder a las preguntas que se le hagan con relación a los hechos. A ese fin, el testigo, cualquier persona mayor de edad, tiene la obligación de comparecer, prestar juramento y también declarar. Eso no significa que un menor no pueda prestar declaración como testigo, pero no tiene obligación de hacerlo ni tampoco de jurar o prometer decir verdad. No todas las personas mayores de edad, sin embargo, están obligadas a testificar. La ley establece un buen número de situaciones o de personas a las que afectan de un modo u otro una serie de salvaguardas o de excepciones, sencillamente citándolas, porque son bastante extensas y complejas. Por ejemplo, están exceptuados del deber de comparecer y declarar el rey, la reina, consortes, regentes, agentes diplomáticos. También están exceptuados del deber de comparecer y declarar, bueno, en realidad no de comparecer, pero sí de declarar, los familiares directos de la persona que está siendo investigada. Digo que se les puede llamar porque pueden hacerlo voluntariamente, pero no tienen obligación. Como digo, familiares directos, padres, hijos, hermanos. Tampoco el abogado con relación a los delitos que se investigan de su cliente. Tampoco los ministros religiosos por hechos conocidos en el secreto de confesión. Tampoco los funcionarios obligados por el deber de secreto oficial. Ya de una forma más sintética, otras personas en razón de su cargo institucional están también de algún modo exceptuados de algunas de las obligaciones como testigo. Por ejemplo, están exentos de comparecer ante el juez, pero pueden declarar por escrito el presidente y demás miembros del gobierno, presidente del Senado, del Congreso, etcétera. Otros tienen que declarar, pero pueden hacerlo en su despacho oficial. Por ejemplo, los diputados y senadores. Y ya para acabar, en el supuesto de que hubiese de declarar un juez o magistrado, lo hará sin excusa, lo tiene que hacer, pero
si tuviese que declarar ante un juez inferior, lo hará en el despacho oficial del superior, artículo 400 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto a la detención por incomparecencia, ya refiriéndonos estrictamente al testigo que tiene obligación de comparecer y declarar, bueno, pues es una consecuencia, la detención, de la incomparecencia ante el llamamiento judicial. En este sentido, el 420 de la Ley CRIM establece que el que sin estar impedido no concurriera al llamamiento judicial incurrirá en una multa de 200 a 5.000 euros y si persistiera en su resistencia podrá ser conducido detenido ante la autoridad judicial y, en su caso, procesado por obstrucción a la justicia. Y si no declarase, también podría ser procesado, culpado por un delito de desobediencia grave a la autoridad. De forma que, ante la incomparecencia del testigo, el juez puede decretar su detención y su puesta a disposición a efectos de cumplir con el deber legal que viene establecido en la ley. Hay otros supuestos de detención que, como el que explicamos ahora, no son producidos estrictamente por un hecho delictivo. Así, por ejemplo, los supuestos que están relacionados en la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, la Ley del 85, extradición pasiva, o también procede la detención de aquella persona sometida a una investigación judicial que no concurriere ante el llamamiento judicial. ¿Cómo se practica la detención del testigo incompareciente? Bueno, si el testigo no compareciere, como decimos, se dictará auto a fin de su detención y su puesta a disposición judicial. Esta norma también se aplica, cabe decirlo, a los peritos, conforme establece el artículo 463 de la Ley CRIM. En primer lugar, hay que decir que se trata de una detención con privación de libertad. Es decir, a pesar de tratarse de una norma de policía de estrados, eso no quita que se está produciendo una auténtica detención con privación de libertad. Eso sí, en los términos que ahora veremos, que son concretos y delimitados, pero se trata de una detención, a cuyo efecto la ley no prevé cómo tiene que ser, pero sin embargo podemos dar una serie de normas al respecto, que es lo que voy a hacer ahora. En primer lugar, deberá ser acordada mediante resolución judicial motivada, dictada por el juez o tribunal, ante el que deba comparecer el testigo. En ese auto deben contenerse todos los datos referidos a la identificación del testigo no compareciente en cuanto a su domicilio, la identificación de la causa en la que debe prestar testimonio y también el motivo de la detención con expresión del día y hora en el que deba ser detenido a efectos de prestar su cometido legal. Segundo lugar, la detención se producirá como norma general, conforme a lo previsto en el artículo 520 de la Ley CRIM, salvo lo que ahora se dirá, y por lo tanto se deberá proceder a la misma en la forma en que menos perjudique al requerido a comparecer. En tercer lugar, al tiempo de la detención se deberá notificar al interesado, al testigo, el contenido del auto, haciéndole saber los motivos de la detención. En cuarto lugar, respecto a los derechos, son los de aplicación en el artículo 520, pero naturalmente en el marco de la clase de detención que se está produciendo. Por ejemplo, no tiene sentido señalarle su derecho a designar abogado. Naturalmente que lo puede hacer, cualquier persona puede proveerse un abogado cuando lo considere oportuno, pero no se trata de un derecho constitucional porque no es una detención que está relacionada con la imputación de un delito. Partiendo de ahí, pues hay una serie de derechos que sencillamente no se aplican. Por ejemplo, creo que queda muy claro, no se tiene derecho a guardar silencio, al contrario, se tiene la obligación de decir lo que se conozca. Ese derecho a guardar silencio solo tiene sentido para las personas a las que se imputa un delito. Sin embargo, hay derechos que sí que se le aplicarán. Por ejemplo, el derecho a que se ponga en conocimiento de la detención a un familiar o una persona a la que designe. En quinto y último lugar,
en cuanto al plazo y el lugar de la detención. En cuanto al plazo, será el mínimo imprescindible para poner el testigo a disposición del tribunal, sin que aquí se aplique, naturalmente que se aplica el máximo tiempo de 72 horas, pero en este caso más que ninguno es un tiempo que carece de sentido, puesto que es el tiempo necesario y suficiente para poner al testigo a disposición del tribunal. En cuanto al lugar, no procede conducirlo a comisaría ni a ningún otro sitio, digamos, de custodia, sino sencillamente hacer lo que se llama una conducción desde el lugar donde se hallara el testigo hasta la sede del tribunal que lo requiere. Con esto finalizamos este vídeo. Gracias a todos por la atención.